Tema muy importante porque lo vamos a tener en el hábito diario en cuanto a lo que es la clínica, sobre todo de emergencia y más aún de terapia intensiva. Pero ustedes tienen que conocer qué mecanismos van a ser los compensatorios, cuáles son los sistemas amortiguadores y cuál va a ser la clínica de esta regulación ácido básica y por qué está sucediendo. ¿Qué buscamos con esta regulación ácido básica? Como todo lo que busca la fisiología, hacer la homeostasis. En este caso, mantener el pH que existe entre los líquidos intra y extracelulares. ¿Por qué es importante esto? Porque influyen en la actividad biológica. La regulación dependerá de 3 sistemas y es por eso que tenemos que conocer el concepto de pH. ¿Qué es el pH? Es una medida que me va a dar un ácido o álcalis de una disolución. Todas las sustancias tienen un pH. Indica la concentración de iones de hidrógeno que vamos a tener. El pH está relacionado con la cantidad real que existe de iones de hidrógeno y esto es un logaritmo comúnmente negativo de hidrógeno, que quiere decir que se va a expresar en litros. Vemos acá, esta es la fórmula en el cual se va a sacar, porque nosotros al hablar del líquido intra y extracelular hablamos en miliequivalentes, ¿no es cierto? Entonces tenemos que sacar el pH y para eso existe una fórmula. Si bien comúnmente nos dan ya lo que viene a ser el pH, pero es para que ustedes también lo conozcan. Está relacionado con la cantidad real de iones de hidrógeno, que es el logaritmo negativo, y se va a expresar de la siguiente manera. El pH es igual al logaritmo sobre 1 y la cantidad que existen de hidrógenos, que me va a dar igual a una menor cantidad de logaritmo más hidrógenos. ¿Se ve qué pasa la diapositiva? No, doctora. No, Ahora sí. doctora. No Ahora está sí. Ahora Doctora, sí. ¿y podría agrandar aquí al ladito donde está su flecha? Ahí aprieta y se agranda. sí, lo que pasa es que estaba así, pero no sé por qué. Ahora ven qué pasó a la otra. Sí, Ahora doctora. está en escala de pH. Muy bien. Entonces tenemos esta escala de pH. El pH normal, para que haya una vida, para que haya una función fisiológica y una reacción química normal, va a ser de 7.35 a 7.45. Eso es lo normal. Menor a eso, vamos a tener mayor cantidad de hidrógenos libres. Eso quiere decir que vamos a tener una acidez. Mayor a eso va a ser un básico, porque vamos a tener una unión de un hidrógeno con un oxígeno. Entonces, ambos extremos son dañinos para nuestra salud. Estas variaciones pueden ser de 3 a 5 nanoequivalentes si la variación es menor o mayor y va a persistir alterando distintas funciones. Es por ello que se ve la necesidad de conocer el pH, detectar precozmente estas variaciones y una necesidad rápida, inmediata y adecuada de hacer una corrección para volver al mismo valor de lo que es de 7.35 a 7.45. ¿Y qué es el hidrogenión que tenemos que regularizar? El hidrogenión es un electrolito que se aumenta dentro de los valores normales restringidos. Va a alterar fundamentalmente todas las estructuras, como ser las proteínas, enzimas, va a afectar a la contractibilidad muscular y a la transmisión neural. Es por eso que debe estar equilibrada. Comúnmente, el medio interno va a tender a ser una acidosis por lo que va a tener hidrogeniones que van a estar libres. Este organismo va a producir tres mecanismos de compensación, que ahora les voy a mostrar. Estos sistemas se llaman amortiguadores. Para eso deben saber esto de memoria.
Porque esto se lo va a leer en una gasometría. ¿Qué es una gasometría? Es una prueba que se realiza para obtener una sangre arterial o de un catéter venoso central, en el cual se busca ver la cantidad de acidez que tiene o de alcalinidad que tiene mi sangre, que lo normal habíamos dicho que es de 7.35 a 7.45. La presión parcial de dióxido de carbono va a ser de 35 a 45 milímetros de mercurio, y el bicarbonato tiene que ser de 22 a 26 miliequivalentes. ¿Para qué tengo estos valores? El pH me va a decir en cuánto se encuentra. La presión parcial de dióxido de carbono es porque es un mecanismo de compensación que va a ser el sistema respiratorio. Y el bicarbonato va a actuar en otro mecanismo de compensación que va a ser los riñones. Por eso es que debo de conocer esto de memoria. Y de aquí vienen los distintos conceptos de ácido y básico. Pero vamos a tener también ácidos fuertes y ácidos débiles, al igual que las bases fuertes y bases débiles. ¿A qué se refiere esto? Vamos a tener en lo que viene a ser los ácidos fuertes, que van a tener la capacidad de disociarse, agarrar rápidamente, liberar grandes cantidades de hidrógeno en una solución. Es por eso que el concepto de acidez es una molécula que puede donar un ion de hidrógeno. Ácidos débiles, cuando no tiene esta disociación rápida, sino que tiene menos tendencia a disociar sus iones y van a liberar hidrógenos en menor fuerza. Básicos también habíamos dicho. La base es una molécula que puede aceptar un ion de hidrógeno. Y la base fuerte va a reaccionar rápidamente y potencialmente. En cambio, una base débil va a unirse a un hidrógeno mucho más débil. Si se dan cuenta, los ácidos pueden donar. En cambio, los básicos pueden aceptar un ion hidrógeno. Esa es la gran diferencia entre ácido y básico. Y como yo les decía, el mecanismo de defensa va a depender de tres. El sistema amortiguador, ácido base, buffer o tampón, que esto va a ser una respuesta que va a ser rápida, efectiva, pero va a ser inmediata. No va a tener una compensación a largo plazo. El centro respiratorio, como les había dicho, la eliminación del CO2 por cambios de la ventilación alveolar, va a ser una intermedia, va a ser de minutos a horas, este mecanismo de defensa. Y los riñones, que son la más efectiva, pero son las que van a tardar de horas a días, va a haber un cambio en la excreción renal de los iones de hidrógeno. Entonces, estos son los tres mecanismos de defensa que algunos les llaman también sistema amortiguador. ¿Por qué? Porque va a buscar la homeostasis, va a buscar regular la cantidad de hidrogeniones que existan dentro de mi líquido intracelular. Aquí vemos cuánto es el pH de las distintas sangres. La sangre arterial, 7.40. La sangre venosa, 7.35. La orina tiene un pH de 4.5, que es muy ácido, a 8, que es básico o que es alcalino. Y esto se da porque en distintos lugares del aparato renal va a ir cambiando la cantidad de absorción de hidrógeno. Y el ácido clorhídrico o el ácido gástrico es de 0.8 su pH.
es incompatible con alguna sustancia orgánica, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es el pH? El pH es la medida utilizada por la química para evaluar la acidez o la alcalinidad de una sustancia. Por lo general, en un estado líquido. También se puede utilizar para algunos gases. Y de aquí viene el término equilibrio ácido básico, porque vamos a entrar en una acidosis o en una alcalosis, que puede ser respiratoria o metabólica. Y mi función va a ser llegar a un pH adecuado de 7.35 a 7.45. Aquí vemos distintas escalas de pH según los alimentos, porque yo siempre en todas las clases les digo que va a depender mucho de la ingesta de alimentos que ustedes tengan. El agua es pH neutro, que necesito agua. Vemos como acidez lo que vienen a ser los jugos de fruta, los lácteos, el alcohol, los hidratos de carbono, azúcares refinadas, proteínas animales y obviamente las sodas. En cambio alcalino veo jugo de verduras y veo obviamente lo que vienen a ser las distintas verduras, como es el tomate, la selga, el brócoli, todos ellos aportan bicarbonato. Por eso es que cuando yo estoy con un pH alterado en mi estómago, lo primero que me dicen es que debo de consumir mayor cantidad de frutas, verduras, disminuir las carnes, disminuir los cítricos, disminuir lo que es el alcohol, lo que es las grasas saturadas y todo ello. ¿Cómo mido este pH? Este pH se mide por una gasometría arterial. ¿Qué es esto? Es la medición de gases en un fluido cualquiera. Se puede realizar una gasometría a cualquier líquido biológico, no solo a la sangre, sino también a, por ejemplo, al agua, a los jugos, que esto va a dar un mejor diagnóstico para saber el tipo de pH. Se puede realizar en algunos casos en sangre venosa periférica, pero tenemos que tener en cuenta y tenemos que informar que la muestra fue tomada en esta sangre venosa. Idealmente se debe tomar en sangre arterial porque es libre de CO2 o en sangre venosa central. ¿Cuándo voy a tomar esta muestra? ¿Qué indicaciones? No voy a hacer a todos mis pacientes. Me va a valorar y va a ayudar en el tratamiento de la hipoxia, en el equilibrio ácido básico y en la cantidad de oxigenoterapia. ¿Qué quiere decir esto? En la hipoxia, en pacientes que llegan, por ejemplo, por una intoxicación de humo, cuando produce un desequilibrio ácido básico, como ser vómitos o diarrea, deshidrataciones, y oxigenoterapia, porque estoy supliendo por esta molécula de dióxido de carbono. Esto me va a dar estos son los valores normales de lo que es una gasometría arterial. pH, nuevamente, 7.35 a 7.45. Presión parcial de oxígeno de 80 a 100 milímetros de mercurio. Presión parcial de dióxido de carbono, 35 a 45. Saturación de oxígeno del 95 al 100. Bicarbonato del 22 a 26 miliequivalentes por cada litro.
cuando no debo de hacer, cuando hay una circulación colateral inadecuada en las extremidades. ¿Qué material voy a utilizar? Obviamente, una jeringa de gasometría, porque tengo que hacer la toma, idealmente, si no tengo un catéter venoso central, tengo que hacer la toma en la arteria radial. Entonces necesito una jeringa de insulina porque tengo que pasar la vena radial para llegar a la arteria. Obviamente tengo que tener guantes estériles, esparadrapo, tengo que tener gasa estéril, tengo que colocar un desinfectante y un material desechable, ¿no? Y aquí vemos cómo es el procedimiento. Vemos que tenemos que palpar, el pulso radial es el que se va a sentir, ¿no es cierto? Porque es la arteria más superficial que vamos a tener en la extremidad superior. Entonces se va a tomar una muestra de sangre a 90 grados. ¿Y cómo voy a diferenciarla de sangre arterial de sangre venosa? La sangre venosa es más oscura, la sangre arterial es un color rojo rutilante. Y esto es netamente práctica. Aquí comúnmente lo hacen los internos, toman la muestra los internos. No así el personal ni de enfermería, peor de laboratorio. Los de laboratorios muy rara vez vienen a tomar estas muestras, a menos que estén en terapia. ¿Para qué me sirve este sistema de amortiguador? Obviamente los pulmones y los riñones. Va a regular la eliminación de CO2 y por tanto va a regular el bicarbonato del líquido extracelular. Este papel es fundamental para el equilibrio de la concentración de hidrógeno que pueden excretar orina, ya sea ácida o básica, lo que va a permitir normalizar el hidrógeno en el líquido extracelular. Hemos visto que la orina va a tener acidez, pero también va a tener alcalinidad. Entonces, ya yo les había adelantado que el sistema amortiguador buffer o tampones va a actuar de una manera rápida, ¿no es cierto? Va a ser una acción rápida, pero no tan alargada. Y esto me va a hacer el primer sistema de amortiguación, porque es el más rápido, el que va a tener acción inmediata. ¿Qué es esto? Son sistemas encargados para evitar que sucedan grandes variaciones de valores de pH que se los denomina como amortiguadores. El límite inferior del pH compatible con la vida es de 6.8 y el máximo es de 8. Entonces, vemos acá un ejemplo. El ácido clorhídrico, secretado por las células oxínticas de la mucosa del estómago, ¿no es cierto? Estas células oxínticas van a tener un pH de 0.8, en el cual ningún sistema de vida es factible. Por eso es que aquí tiene la función de degradar la mayor cantidad de alimentos. ¿Cómo lo voy a regular? Lo voy a regular mediante el bicarbonato. Voy a colocar el bicarbonato para que me sirva como el sistema de amortiguación de acción inmediata, que va a hacer un pH, tengo que conseguirlo, de 7.35 a 7.45. ¿Y cómo va a eliminarse? Obviamente mediante la respiración por la anhidrasa carbónica. Tengo otro sistema, fosfato. Este sistema me va a principalmente funcionar dentro del líquido intracelular. Y aquí vemos la regulación respiratoria del ácido básico, la segunda línea de defensa, que habíamos hablado que va a ser los pulmones.
voy a aumentar la ventilación y va a eliminar CO2 para que disminuya la cantidad de hidrogeniones concentrados. Quiere decir que cuando empiezan a hiperventilar, eso elimina más CO2. En cambio, si mi ventilación desciende y empiezo a respirar más pausada, va a disminuir la cantidad de ventilaciones, pero va a aumentar el CO2 y voy a aumentar la concentración de hidrogeniones. Este aumento me va a permitir, cuando hay mayor ventilación alveolar, por lógica va a haber menos presión parcial de CO2. Si hay menos ventilación alveolar, va a suceder totalmente lo contrario. Va a aumentar la presión parcial de CO2. Mecanismo de regulación. El buffer pulmonar, que es de acción intermedia. Habíamos dicho, ¿no es cierto? Este pulmón va a actuar mediante el factor M, que va a ser, vamos a ver en sangre, este glóbulo rojo, el eritrocito, tiene una proteína dentro de su membrana externa, que este factor M va a fijarse el oxígeno. Entonces me va a servir para hacer el intercambio gaseoso dentro de los alveolos pulmonares para liberar anhidrasa carbónica y para recuperarlo con lo que es el bicarbonato. ¿Y cómo se lo calcula? Todo esto es netamente fórmulas químicas. El pH del buffer pulmonar va a ser el bicarbonato sobre la presión parcial del CO2. ¿De qué va a depender la eficacia de este control respiratorio? Va a depender de la concentración de hidrógenos, que es del 50 al 75%. Y ponemos un ejemplo. Si el pH aumenta rápidamente por la adición de un ácido al líquido extracelular, el pH es de 7.4, este va a reducirse rápidamente hasta 7, haciendo una acidosis. El aparato respiratorio va a empezar a hiperventilar, a hacer el intercambio con la anhidrasa carbónica, que va a llegar a aumentar hasta 7.2 a 7.3 inmediatamente, rápidamente. Y va a seguir aumentando rápidamente hasta que llegue a los niveles de 7.35 a 7.45. El deterioro de la función pulmonar. Cuando hay una función pulmonar inadecuada, va a provocar una acidosis respiratoria. ¿Qué era lo que comúnmente sucedía en la época del COVID? El COVID provocaba trastornos respiratorios. Entonces había una disminución de la saturación de oxígeno, ¿no? De la saturación parcial de oxígeno. Llegaban a saturar a 85, pero no solamente era el distrés respiratorio, sino que provocaban una acidosis respiratoria, en cuanto debía de ser internados en terapia intensiva para regularizar su equilibrio ácido-básico, que eso era lo que comúnmente sucedía en estos pacientes. Y como vemos acá, en un paciente con enfisema pulmonar, no tiene la capacidad de hacer este intercambio gaseoso efectivamente, que consecuentemente, por lógica, va a traer una acidosis respiratoria. Ahora vamos con el control renal, que habíamos dicho que es la más lenta, pero la más efectiva y la que va a durar mayor tiempo. Entonces, vemos que el pH es de 7.42. Habíamos hablado de que en la función renal teníamos en el lado izquierdo el túbulo contorno, ¿no es cierto? Este es el túbulo contorneado distal
el asa de Henle, rama descendente, rama ascendente, y este es el túbulo contorneado proximal. Aquí está analizándose netamente el túbulo proximal, que tiene mayor función de absorción de hidrógeno, mayor absorción de agua. Entonces, es por eso que lo estamos tomando en cuenta esta parte del túbulo contorneado proximal. Va a tener mayor secreción de hidrógeno, va a tener mayor reabsorción de iones de agua. Entonces, miren aquí en la imagen. Si tengo el líquido de sodio intracelular, voy a tener la liberación de mayor agua. Y esta agua va a buscar convertirse en un CO2. ¿Y qué obtengo en el extracelular? Este hidrogenión se va a asociar al HCO2, que ya tenía con 3 hidrógenos de oxígeno, y va a ser 2 hidrogeniones más 3 de oxígeno, y va a liberarse. ¿Cómo se va a liberar? Como agua, mayor cantidad de agua, para buscar regularizar mi pH y mantenerlo en 7.35 a 7.45. ¿Qué sucede cuando hay alcalosis? La extracción de bicarbonato del líquido extracelular va a elevar las concentraciones de hidrógenos en el líquido extracelular, buscando regularizarla o normalizarla. Cuando hay acidosis, se reduce la concentración de hidrógenos en el extracelular, buscando también normalizarla. ¿Cuál es la diferencia? La concentración intra y extracelular. De esta forma, los riñones van a buscar regular la concentración de hidrógenos en el líquido extracelular mediante 3 mecanismos básicos que van a suceder dentro del riñón. Secreción de hidrógenos, reabsorción de lo que viene a ser se me fue el nombre, esperen. Filtrando todo lo que viene a ser la concentración de bicarbonato y produciendo mayor cantidad de iones de oxígenos para que puedan suplir por los hidrógenos. Y esta es lo que comúnmente sucede. Alteraciones básicas. En la imagen de la izquierda tenemos la concentración de pH, la presión parcial de oxígeno y el bicarbonato, que son las medidas básicas que se acuerdan que les había dicho que siempre se van a controlar. Entonces aquí tenemos acidosis metabólica, alcalosis metabólica, acidosis respiratoria y alcalosis respiratoria. Acidosis cuando va a tener un pH menor a 7.35, alcalosis cuando va a tener un pH mayor a 7.45. ¿Cómo voy a obtener mi gasometría? Cuando tengo una acidosis metabólica, voy a tener disminución del pH, porque tiene mayor cantidad de hidrogeniones, ¿no es cierto? ¿Y cómo va a estar mi presión parcial de oxígeno? Disminuida, porque se va a fijar fácilmente. ¿Y cómo va a estar mi bicarbonato? Porque va a ceder, van a estar todos mis valores disminuidos, porque tiende a ceder. En cambio, la alcalosis metabólica va a absorber, entonces mi pH va a estar mayor a 7.45, mi presión parcial de dióxido de carbono va a estar también elevada y mi bicarbonato también va a estar elevado, porque va a permitir el ingreso de mayor cantidad de OH. ¿Y qué sucede en la acidosis respiratoria? Sucede un efecto diferente. El pH va a disminuir, la presión parcial de dióxido va a elevarse. ¿Por qué? Porque voy a tener mayor concentración de hidrogeniones dentro de los pulmones y mi bicarbonato va a subir porque va a buscar compensar
esta acidosis respiratoria. Y en una alcalosis respiratoria, mi pH está mayor a 7,45, mi presión parcial de CO2 va a disminuir porque está cediendo y mi bicarbonato va a disminuir porque ya también tuvo que ceder. Eso es lo más complejo que van a entender. Ahora, lo vamos a asociar a la clínica, en el cual vamos a ver las causas clínicas de estos trastornos ácidos básicos. Minutín, voy a tomar agua, por favor. Ahora sí, sigamos. Entonces vamos ahora netamente a lo que es la clínica. Causas de acidosis respiratoria. Se va a deber a una reducción de la ventilación y un aumento de la presión parcial de CO2. Esto puede deberse a procesos patológicos que pueden dañar los centros respiratorios y reducir la capacidad de los pulmones para eliminar el CO2. ¿Cómo cuáles? Podemos tener una neumonía, ¿no es cierto? En lo cual va a haber una obstrucción de las vías respiratorias. Va a haber que el alveolo pulmonar va a estar lleno de moco, entonces no va a poder hacer el intercambio. Vamos a tener, por ejemplo, otra patología. Ahora el humo. Inhalamos CO2, entonces nuestro intercambio va a ser a mayor cantidad de respiraciones. Es por eso que todo el tiempo nos encontramos cansados, con taquicardia, con cefalea, porque tengo mayor cantidad de hidrógenos libres. Estoy haciendo una acidosis respiratoria. Causas de alcalosis respiratoria. Se debe al aumento de la ventilación y un aumento de la presión parcial de CO2. Esto rara vez se produce en un trastorno patológico. Comúnmente tiende a ser cuando hay una respiración excesiva por un proceso psiquiátrico, por un proceso de psiconeurosis, cuando hay crisis de ansiedad. Puede llegar a una alcalosis respiratoria. Ahora, metabólica. Esto es lo que vamos a obtener cuando existe una reducción de concentración de bicarbonato en el líquido extracelular, como la patología más común, diarrea, vómito, que esto va a provocar que mi pH aumente, porque no voy a tener tanto líquido, tanta agua circulando. Entonces, si no tengo agua, no voy a tener mi hidrógeno que va a estar para ser absorbido. En enfermedades como ser la diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica, el exceso de alcohol, ingestión de ácidos. Y las causas de acidosis metabólica va a ser netamente una patología renal que va a provocar una acidosis en el túbulo contorneado proximal. Se debe al defecto de la secreción renal de hidrógeno y la absorción de HCO o de ambas. Esta incapacidad puede deberse
a una orina alcalina. Esta insuficiencia renal crónica puede venirse por aldosteronismo, que es la enfermedad de Addison, que viene a ser trastornos de lo que son las glándulas suprarrenales, que pueden ser hereditarios o adquiridos. Causas de la acidosis metabólica. La diarrea es la causa más frecuente de esta acidosis metabólica. Y al ser la causa más frecuente, es también la causa más fácil de revertir debido a la pérdida de grandes cantidades de bicarbonato de sodio por las heces. Las secreciones digestivas contienen normalmente muchas cantidades de bicarbonato y la diarrea da lugar a la pérdida de HCO. Esta forma de acidosis puede ser importante y puede provocar la muerte, sobre todo en los niños pequeños, porque los niños pequeños, al ser mayor cantidad de agua, vamos a tener una pérdida cuantificable que va a ser muy severa. Por eso es que la enfermedad diarreica sigue siendo la patología que produce mayor mortalidad en niños menores, sobre todo de 5 años, porque no se hidratan y va a causar una acidosis metabólica por deshidratación. El vómito, obviamente, va igual que al tener una pérdida mayor de fluido, voy a tener que reponer más, porque voy a perder, aparte de iones de sodio, potasio, también de bicarbonato. La diabetes mellitus no controlada, sin suficiente insulina, va a buscar de dónde obtener glucosa. Y esto va a secretar, va a provocar cuando hay insulina, arriba de 300 mil equivalentes por cada decilitro, va a producir cetos, proceso cetónico, que esto puede elevarse mucho y va a provocar una acidosis metabólica grave, que va a desencadenar en un coma diabético. Ingestión de ácido. El más común es el ácido acetilsalicílico, el alcohol, que estos, al tener gran cantidad de ingestión de ácido, van a aumentar el pH, provocando una acidez externa. Y esto puede conllevar a lo que va a ser un desequilibrio electrolítico. La insuficiencia renal crónica. Obviamente que no tiene la capacidad de absorber la cantidad necesaria de líquido, porque no tiene la capacidad de filtrar. Entonces, los riñones no excretarán la cantidad de hidrogeniones, de bicarbonato que mi cuerpo necesita y va a entrar en una acidosis metabólica. Es por eso que cuando hacen este cuadro necesitan hacer la diálisis, ya sea la diálisis o 2 veces por semana, dependiendo de su pH. Causas de alcalosis metabólica. Se debe a un aumento de la concentración de bicarbonato en el extracelular. Causas: administración de diuréticos. La inadecuada utilización de diuréticos para supuestamente estoy hinchada, voy a tomarme un diurético, va a perder iones de hidrógeno. ¿Y quiénes lo van a suplir? El bicarbonato. Exceso de aldosterona, que es una hormona antidiurética, ¿no es cierto? Que estimula también estos diuréticos. Vómito de contenido gástrico. Ingestión de fármacos alcalinos en gran cantidad, como ser ese que parecen unas leches para tomar, ¿no es cierto? Que vienen a tener calcio, bicarbonato para mejorar la acidez desde el esófago hasta el estómago. Causas de alcalosis metabólica.
como hemos visto acá, y esto lo vimos, tratamiento de esta acidosis o alcalosis. Va a depender de en qué momento nos encontremos. Si va a ser una acción rápida o vamos a buscar hacer una diuresis forzada. Comúnmente, cuando estamos con una acidosis o una alcalosis, la primera instancia, si es una acidosis, poner bicarbonato. Y si es una alcalosis, va a ser poner mayor cantidad de agua para que este hidrógeno se fije, para que disminuya el álcalis. Entonces, esa va a ser la manera en que se va a buscar. Y aquí hay algunos cuidados, ¿no es cierto? Que debemos de tener, pero aquí nos habla de la función de enfermería. ¿Por qué es importante? He dicho muchas veces que el médico está solamente en el horario de visita. Viene 2 veces al día a visitar a los pacientes. En cambio, el personal de enfermería se encuentra 24/7. Entonces, ellos deben de tener las pautas para saber reconocer una acidosis, una alcalosis y esperar los resultados e informar, pero hasta que se dé todo este proceso, ellos deben tener la capacidad de saber controlar todos estos mecanismos. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Yo, doctora, tengo una pregunta. Dígame. ¿Después de cuántas diarreas y vómitos usted recomendaría un suerito de rehidratación? Ya, en realidad no podría cuantificar la cantidad de vómitos o de diarrea. Sí tendría que tener la clínica. ¿Por qué? Les pongo así un ejemplo. Yo, con 51 kilos, hago 3 deposiciones líquidas y me voy a deshidratar. Una persona que tiene mayor volumen va a necesitar de más cantidad. Entonces, manejamos la clínica. ¿Cómo? La lengua primero, ¿no? Y mucosas. Si la lengua está seca, si la lengua está blanca, si no tengo turgencia en la piel, mi piel está deshidratada, no está flexible, esos son síntomas de que hay una deshidratación. Entonces, ahí necesito reponer el volumen. En los últimos estudios, inclusive se habla de que en una instancia realmente grave, recién sustituir por líquido. No como hacíamos antes, del paciente está con vómito, con diarrea, le ponemos una vía. No, empezamos a reponer por vía oral lo que se cumple el plan A y el plan B de rehidratación. ¿Con qué tengo que rehidratar? Con agua, no con power, ¿no es cierto? Porque eso tiene azúcar y más bien me va a aumentar el peristaltismo y me puede aumentar el vómito o aumentar la diarrea. Tengo que reponer con agua o con sales de rehidratación oral que tiene la cantidad exacta para mantener mi pH de 7.35 a 7.45. Sí. Yo me refería a las sales, a esos sobrecitos, claro. Ya, a esos sueritos de rehidratación. Va a depender mucho de la actividad que lleve, porque hemos hablado de las pérdidas insensibles, ¿no es cierto? Yo por eso les decía, en este tiempo que tenemos tanta humareda, que estamos haciendo una acidosis respiratoria, por eso es que nos duele la cabeza, nos da vómito, entonces ahí sí tenemos que tomar mínimamente un suerito cada 12 horas. Pero eso no quiere decir que solo vamos a tomar eso. No quiere decir que vamos a tomar solo el medio litro en el cual se va a diluir o el 1 litro, sino que tenemos que ir escuchando a nuestro organismo cuando me dé la sed. Cuando me dé la sed es cuando debo tomar agua. Por eso yo cuando hablo tomo mucha agua. Se me reseca mucho la boca. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta?
No. Perfecto. Entonces, tomemos descanso 10 minutos y hablamos de sangre en generalidades. Ok. Tomen agua, levántense para que no les dé sueño. 10 minutos entonces, son las y 22.